Para conocer un poco más sobre la vida de Manuel Belgrano, vamos a dialogar con el historiador e investigador del CONICET, Gabriel Di Meglio. Gabriel es docente de las universidades de Buenos Aires y de San Martín, y actualmente dirige el Museo Histórico Nacional, y también durante años condujo distintos programas de historia en el canal Encuentro. Bueno, Gabriel, hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bien, bien, gracias por tu tiempo. Te saludamos acá Delicia y Julián, que somos docentes del liceo. Bueno, ¿Qué tal? ¿Cómo andan? sí, bien, bien. Bueno, primero te queríamos preguntar qué lugar ocupó Belgrano en el marco de la Revolución de Mayo y cuál fue su rol en el proceso revolucionario que llevó a la independencia. Bien, Belgrano es uno de los personajes clave de ese proceso, ¿no? Es decir, obviamente la revolución es un proceso como cualquier revolución, un proceso colectivo donde intervienen muchísimos actores, pero entre los dirigentes fundamentales él ocupa un lugar clave, es decir, que su celebración en el Panteón de Héroes Nacionales en Argentina tiene lógica, dado que es un personaje que no solo tiene una trayectoria muy importante él, sino que además un poco resume algo de la época, que es cómo un grupo de gente pasa de ser reformista, ¿no? De pensar transformaciones de su realidad, pero pensándolas dentro del sistema existente, ¿no? Es decir, Belgrano comienza siendo un ilustrado que intenta mejorar la economía, mejorar la educación, es decir, mejorar su propia realidad dentro de la monarquía española, y al compás de los acontecimientos y de la gran crisis que se genera en el Imperio Español, en particular, bueno, desde el principio del siglo XIX y sobre todo desde 1808, digamos, muta a revolución. Bueno, digo que si la revolución inicialmente lo que busca es un proyecto autonomista dentro de la monarquía española, es decir, que estos territorios dejen de depender de España para ser iguales a España, ¿no? Es decir, igual que México, que Perú, etcétera, dentro de un paraguas que sería la autoridad real, una autoridad simbólica, es decir, luchar por el autogobierno, el manejo de la economía propia, pero no la creación de una soberanía nueva, de un país distinto. Belgrano, después de Moreno, Castelli, es uno de los que, digamos, empieza, si bien no de modo explícito, con acciones concretas, a explicitar rápidamente la voluntad de algo más que esa autonomía y la posibilidad de crear un Estado nuevo, ¿no? un país por fuera del imperio. Y en ese sentido es una figura muy importante y además resume un poco lo que algunos contemporáneos llamaban la carrera de la revolución, ¿no? Con comillas. Es decir, la gente que deja un lugar en el caso de Belgrano es muy provisorio, ¿no? Alguien que está muy bien asentado, ¿no? A veces el hijo de un comerciante muy rico, tenía una carrera hecha, ¿no? Un lugar en el consulado muy importante, dejar eso para lanzarse una aventura política en la cual él cumple todos los papeles posibles, ¿no? Va a ser militar sin ser militar de carrera, como bien sabemos, va a ser gobernante, ¿no? En la Junta de 1810, va a ser diplomático en 1814 cuando lo envían a Europa, es decir, cumple todos los papeles posibles de esta nueva clase política que es una de las principales consecuencias de 1810, ¿no? La aparición de un grupo de gente que se dedique solo a la política. Y él es uno de los ejemplos, creo yo, más importantes. Bien, y teniendo en cuenta tus estudios sobre la plebe urbana, sobre la participación popular en los procesos de independencia, ¿cómo ves ese enlace entre la figura de Belgrano como líder político y líder militar, que tiene una necesidad de convocar soldados en esa plebe, y su mirada ilustrada, ¿no? Cómo trabaja él con esa otredad, porque él evidentemente no se siente un igual a esa gente, y bueno, ¿cómo ves esa relación? Bueno, Belgrano nunca fue un personaje, digamos, entre los dirigentes de la revolución no fue uno de los mayores preocupados por esto, ¿no? Es decir, no buscó él explícitamente un vínculo popular muy concreto. Por supuesto siempre lo hubo. Él, por ejemplo, en 1806 es elegido oficial de los patricios por voto de sus soldados, ¿no? Porque la mayor parte de los soldados eran de origen popular. También él cuenta, él mismo lo dice en su autobiografía, que manipuló una elección
de oficiales para que no ganaran hombres oscuros, ¿sí? Si se refiere a oscuros de piel, oscuros de origen, en todo caso muestra que tampoco se sentía muy cómodo con el ascenso de gente de plebeya sin más, ¿no? Esto antes de la revolución, eso hay que aclararlo. Con la revolución, yo nunca encontré en mis investigaciones ninguna relación de Belgrano en particular con los sectores populares porteños, de donde él era oriundo. Sí es verdad que cuando se dirige a las misiones, a las antiguas misiones jesuitas, buscando un apoyo militar para la expedición que dirige contra el Paraguay para obligar a Asunción a seguir a Buenos Aires y obedecer a la Junta, expedición que va a fracasar. En esa expedición él hace una proclama interesante en la cual dice, le proclama a los indígenas guaraníes que la gente que viene con él, que eran de castas, ¿no? Que habían sido de castas, ahora no llevaban ese nombre, sino que llevan el nombre de los cuerpos militares a los que pertenecían, en una señal de igualación, ¿no? Iniciando, digamos, y llamándolos a que son americanos como yo. Entonces, digamos, que un blanco rico, como era Belgrano, ¿no? De la élite, y un guaraní sean iguales, es algo que en el sistema colonial es imposible, ¿no? Entonces, ahí hay un gesto revolucionario, ¿sí? Hay una mirada que después también es la que los propios guaraníes van a reclamar, ¿no? En todo el proyecto justamente de igualdad que durante la década de 1810 llevan adelante de manera muy radical. Pero en este momento inicial hay algo como ver con Castelli en el Alto Perú, es decir, una proclama, hoy lo llamaríamos indigenismo, ¿no? Una mirada igualatoria que atenta contra la propia base del sistema colonial, que es la desigualdad, es decir, la desigualdad jurídica, que blancos y no blancos son distintos y tienen derechos distintos. Si uno proclama la igualdad entre esos, está haciendo un cambio muy fuerte. En ese sentido, sí, hay una, no sé decir una sensibilidad popular, pero sí una mirada igualitaria que rompe lógicas sociales muy establecidas. Creo que hay el mismo soporte de esa sociedad. Y a veces creo que eso se da un poco porque, sobre todo, la vieja historia escolar, en un punto perdió como referencia, no digo que por un plan maligno, sino porque se dio así todo el lado más de revolución social que tuvo la revolución que empieza en mayo de 1810, ¿no? Que claro, los eventos de mayo no son una revolución, son el inicio, ¿no? De una revolución que dura muchos años, que sí, digamos, pone en cuestión muchos fundamentos del orden existente, sin cambiarlos en muchos casos, pero para mí lo interesante es pensar las revoluciones, no por sus resultados, sino porque se hayan producido. El hecho de que muchas de las expectativas de cambio, por ejemplo, de las clases populares, no ocurrieran, no quiere decir que no hayan luchado por ellas, ¿no? Y la igualdad va a ser una cosa muy fuerte, sobre todo en esa región guaraní, después en todo lo que se llamó el artiguismo, y también en Salta y en Jujuy, ¿no? Con el sistema de Güemes, es decir, que es algo que está muy fuerte en la época y es una de las claves de la revolución, esa lucha igualitaria. Ya que lo nombraste recién, dijiste en el plano escolar, ¿vos cómo ves? Algo más, que discúlpame, también me parece que Belgrano lo que sí mostró también, digo, a favor de él como político, es una cierta comprensión de situaciones en las cuales, por ejemplo, cuando lo mandan al ejército auxiliar del Perú, que popularmente conocemos como Ejército del Norte, él en un momento se da cuenta que los enemigos de la revolución lograron un discurso muy eficaz, que es decir que los porteños, pues llaman ese ejército el ejército porteño, son herejes, ¿no? Ateos, impíos, enemigos de la religión. De hecho, hacen exorcismos por donde pasaron Castelli y los revolucionarios previos. Entonces, ahí cuando él dice en un momento hay que repartir escapularios entre la tropa, ¿sí? Y cuando en 1812 se pone a la Virgen al frente del ejército, más allá de convicciones religiosas propias, también muestra una sagacidad política de que si uno se vuelve el ejército antirreligión, claramente va a ser el ejército impopular. Entonces, también muestra una comprensión interesante de la sociedad en la que vive, más allá de que quiera cambiarla, ¿no? En ese sentido sí tiene una sensibilidad popular. Pero no es un líder popular como fueron muchos de los personajes de la época, como fue Güemes, como fue Artigas, como fue Dorrego, ¿no? Es decir, no tiene ese estilo de dirigente de las clases populares. Bien, al pasar nombraste el plano escolar y me viene la pregunta, bueno, ¿cómo ves que se está enseñando ahora la figura de Belgrano? Se han notado cambios en las currículas con respecto al estudio de la revolución en general, de acá a 20 años atrás, ¿no? O más. Si ves que lo que producimos como historiadores, que renovamos permanentemente, llega efectivamente después a los manuales, etc.
Mira, yo ahí tengo como, primero algo que digo con humildad, yo hace muchísimos años que no doy clases en el secundario, del siglo XXI ya no doy, y por lo tanto estoy un poco alejado del mundo de la currícula. Entonces, no quiero hablar de algo que no sé tanto, ¿sí? Sí voy a decir algo que creo. Por un lado, que hubo un momento, me parece que con un criterio válido, hubo una intención de quitar a los héroes del panteón, de alguna forma desheroizar, ¿no? Correr a los próceres, que me parece que tenía una intención interesante y creo que fracasó igual, ¿no? Es decir, en un punto no se logró reemplazar ese discurso patriótico antiguo por un discurso alternativo. Pero yo noto, y esto es totalmente impresionista, trabajando con gente más joven, ¿no? Que tiene 20 y algo de años, que muchos directamente a veces me dicen, gente que le interesan muchas cosas, ¿no? Que no saben lo que pasó en la Revolución de Mayo, directamente. Es decir, pasaron por todo el sistema escolar y con muy poca historia. Cuando yo participé en la creación del dibujito este de Samba, un poco la idea era suplir eso, ¿no? Es decir, volver a los héroes, pero no para decir viva, sino para reírse un poco de eso, pero también porque la historia con caras tiene algún sentido. Y en un momento cuando yo estudiaba la idea era procesos, está buenísimo, pero a veces no lograron reemplazar, me parece a mí, una narrativa escolar sólida en un país tan desigual como es Argentina, ¿no? En algunos sectores funcionan, en otros no. Pero estoy diciendo algo totalmente impresionista porque yo, digo, no he hecho estadística, no estoy ahí en la línea de batalla, entonces es algo que me da una impresión. Creo que eso algo se reemplazó ahora, lo cual no quiere decir que hay que volver a los héroes. En algunos casos quizás sí, con los chicos más chicos, en otros lados quizás no, es algo para debatir. Pero creo, a ver, sí creo que ahora, digo, a ver, yo he dirigido el Museo del Cabildo, ahora dirijo hace muy poquito el Histórico Nacional, y uno ve la importancia que tiene San Martín y Belgrano en estos lugares, y es evidente que sigue habiendo algo de ese culto al héroe antiguo, que eso hace un sentido social con el cual tenemos que trabajar, pero creo que a veces lo que ocurre con estos personajes es que a la luz del presente se les da otras interpretaciones, lo cual es interesantísimo, pues se reactualizan, ¿no? En el último tiempo noto algunas exageraciones que lo vengo advirtiendo, que es, por ejemplo, no sé, decir que Belgrano era feminista, ¿sí? Porque a la luz de toda la fuerza del movimiento feminista de los últimos años, que ha transformado cosas muy fuertes, es buenísimo hacer un planteo de perspectiva de género de Belgrano. Ahora, sin exagerar, el hecho de que Belgrano, para la época, por ser un ilustrado, creyera que las mujeres tenían que tener educación, pero una educación diferenciada de la de los varones, ¿sí? Es decir, de las cosas que tenían que hacer las mujeres, no lo hace un feminista como uno entendería hoy esa palabra. Entonces hay que tener cuidado con esas interpretaciones. Hace poco decían Belgrano ecologista, porque le interesaba la agricultura. Bueno, ese anacronismo es útil para llegar al tema, pero es peligroso creer que era alguien que luchaba, ¿no? Por Greenpeace. Entonces, claro. Tiene que ver con esta idealización, ¿no? Que vos nombrabas hace un rato. Claro, la idealización tiene algo interesante, pero es peligrosa también, ¿no? Sobre todo porque para superhéroes está Marvel y DC, ¿no? O sea, los héroes, digo, que toda sociedad necesita héroes, todo país necesita mitos de origen. Pelearse con eso es absurdo. El nuestro es un mito revolucionario, para mí no está tan mal. Lo que quiero decir es que no hay que tratar de volver a una idea de el héroe sin mácula, pero por otro lado, ¿no? Con otras como eran los héroes escolares cuando yo era chico todavía, ¿no? En la dictadura, es decir, que los héroes no tienen error. Después vino toda esa idea de bajémoslos del caballo, pero después se vuelve el caballo en un punto desde otro lado, ¿no? Pero con otras valoraciones. A mí, volver a construir superhéroes que nunca se equivocaban y que no tenían sentimientos humanos, no me parece bueno. Ahora, revisitar a los personajes y darse cuenta que uno no puede sacar los próceres de la narrativa nacional porque se necesitan esas figuras en cualquier sociedad fundantes para discutirlas, me parece que es importante. Y creo que en cierto momento la historiografía pensó que eso no era importante, ¿no? Que lo importante son otros problemas y dejó de lado, lo cual es peligroso para mí, a la vieja historia escolar, ¿no? La vieja historia patria, como si fuera algo que no tenía importancia. Creo que eso ahora ya no es así, pero no tenemos que corrernos para el lado de eso, de la idealización y de esa especie de buscar superhéroes en el pasado, que parece que es absurdo. Claro, bueno, en ese sentido, no sé, Juli, querías... No, nos da pie a la última pregunta. Claro, a la última pregunta, claro, para cerrar, nosotros queríamos preguntarte qué considerás que podría o debería recuperarse, que un poco ya lo dijiste, pero si podías redondearlo, del legado de Belgrano, pensando en las
los jóvenes, ¿no? Hoy. A ver, bueno, Belgrano es uno de los fundadores de lo que terminó siendo este país, ¿no? Por lo tanto, es uno de esos personajes que son importantes para entendernos. O sea, eso me parece que es relevante. Por lo tanto, parte de su legado es ese, el haber sido uno de los protagonistas del proceso revolucionario que llevó a la independencia de un país y a la transformación del sistema colonial en otra cosa distinta. Y a mí lo que me parece más interesante de él en particular es que siendo un personaje que tuvo un montón de altibajos, es decir, que le fue bien, le fue mal, fue cambiando sus posiciones, como pasa muchas veces con la gente que hace política, siempre tuvo una constante que a mí me parece interesante ahí sí, ya en el plano más de celebratorio, que es alguien que siempre luchó por transformar su realidad, ¿no? Y no paró, digo, desde distintos lugares, en distintos momentos, errado por momentos, digo, haciéndole mal, por momentos haciéndole bien, pero es una línea de su vida que realmente es genuino que pueda generarle a alguien admiración. ¿Sí? Es decir, en ese sentido, no me parece que es un personaje no mal elegido como héroe de referencia. ¿Sí? Y salió de su lugar de confort, como decías, ¿no? Era un tipo rico, ilustrado, y se bajó de ahí también. Claro, exacto, y que además como ilustrado intentó cambiar las cosas, insisto, puede equivocar, intentó mejorar las cosas, después como revolucionario se jugó para mejorar las cosas. Eso me parece que siempre es algo interesante, ¿no? En un personaje histórico. Alguien que realmente, insisto, más allá de sus enormes vaivenes, fue consecuente en esa línea, ¿no? Cuando digo vaivenes es porque efectivamente Belgrano tuvo momentos fundamentales. En 1812, en la batalla de Tucumán, salva la revolución, ¿sí? Crea una bandera, digo, por lo cual lo recordamos como Día de la Bandera, pero que no es algo menor, ¿no? Crear una identidad. La enseño, lo que va a identificar una comunidad. Me parece que tiene un valor muy fuerte simbólico, ¿no? Bueno, no en vano lo celebramos. Pero más allá de la cosa escolar, y es algo muy importante, es decir, este va a ser lo que nos va a identificar a nosotros como nosotros. Tiene algo para mí, muy potente, ¿no? Después tuvo momentos, por supuesto, digamos, cuando, o sea, no sé, cuando en la última etapa de Belgrano, en 1816 en adelante, que es el jefe de un ejército que es una especie de policía para reprimir disidencias del interior contra el gobierno central, bueno, tiene su lado complicado, ¿no? Es decir, en el sentido de que, bueno, el ataque contra Santa Fe, el ataque contra los artiguistas, el fusilamiento del coronel Borges en Santiago del Estero. Digamos, uno en general en la historia dice, no estoy para juzgar buenos y malos en el pasado. Sí es cierto que, quiero decir que también hay que incorporar eso en la narrativa de un personaje para justamente mostrar que es un personaje clave, y los personajes claves tienen de todo, ¿no? Si no, son incomprensibles. Y a veces lo que nos pasó, pues, lo difícil de lidiar con un panteón de héroes es que tenemos que ir siempre hacia la celebración, ¿no? Y eso además acartona a los personajes y los vuelve menos, para mi gusto, más duros, menos... Bueno, esta idea de la vieja estampita escolar, ¿no? Algo que no hace sistema con alguien de ahora. Yo creo que lo interesante de Belgrano, lo que lo hacen nuevo, como me pasa siempre con esas generaciones, que si quieren un anacronismo, tenían mucho rock, ¿no? Claro. O sea, gente que realmente dio sí, vos todo el tiempo movimiento, sí, haciendo cosas, decir, no paraban, y eran, realmente, el Belgrano perdía, volvían y seguían peleándola, ¿no? Entonces, en ese sentido, son gente con un nivel de intensidad que bueno, que la verdad que es apabullante. Bueno, que pasa mucho con las generaciones revolucionarias, ¿no? Sí, vos hablabas, de hecho, en una entrevista que te hicieron hace un par de meses en Canal 7, en la TV pública, que era un personaje con muchos claros oscuros, por todo esto que estás diciendo, ¿no? Sí, hay algo, digo, a mí me parece que justamente como hay una constante en alguien que busca una transformación, también él cambió mucho sus posiciones, lo cual es, a mí no me parece algo que necesariamente esté mal. Vieron que hay una especie de idea de pureza en la política en particular, a veces como que, bueno, vos ahora tenés esta posición, pero ¿dónde estaba este señor en tal año en el cual no nos expresó desde el principio? Esa cosa como de que si uno estuvo desde el principio en un lugar vale más, ¿no? Entonces, claro, si vos seguís la trayectoria de Belgrano, fue cambiando un montón, ¿no? Fue un reformista ilustrado, que hablaba bien de su rey, después quiso que hubiera una regente, Carlota Joaquina, la hermana de Fernando VII, en 1808, que reemplazara al rey y hacer un autogobierno con una regente, ¿no? que estaba en Río de Janeiro. Eso no funcionó. Busca por el lado de la revolución y se vuelve un personaje no solo independentista, de hecho, sino también republicano muy fuerte. Se va a Europa en 1814, ve que Europa se vuelve monárquica y él se hace monárquico.
y vuelve monárquico, ¿no? Es decir, alguien que él mismo lo dice. Ya no soy republicano, soy monárquico. Entonces, y le parece que la monarquía va a dar más orden y que va a ser reconocida por los europeos, y le da un giro muy interesante a la monarquía, que es una monarquía incaica, ¿no? Es decir, que es un descendiente, ¿no? Mostrando esa cosa que tuvo solo esa generación en Argentina, que fue, de lo que terminó siendo Argentina, que fue una perspectiva sobre los indígenas, ¿sí? De inclusión indígena, pero de los indígenas cristianos, aquellos que habían sido parte del Imperio Español, no los mapuches o los que vivían en el Chaco, ¿no? Que esos para ellos no eran salvajes, no eran parte de la integración. Sí, los que hablaban aymara, los que hablaban guaraní, los que hablaban quechua, que habían sido parte del Imperio Español. Eso es una preocupación muy fuerte, ¿no? Y ganárselos también para ganar la guerra, y el plan incaico es un plan muy, muy importante porque en su momento muchos lo consideraban en serio, San Martín, Güemes, varios de los congresales de Tucumán, ¿no? La posibilidad de una independencia bajo una monarquía constitucional con un Inca que también lleva a que estos descendientes de blancos, y en buena medida descendientes de los vencedores de la conquista, se identifiquen con los vencidos, y lo dicen abiertamente. Pues es un quiebre ideológico, ¿no? A la vez, cuando después lees eso y todo parece muy interesante, pero los republicanos le decían, pero ustedes quieren un rey, nosotros queremos una república. ¿No? O sea, hay un claro oscuro, es decir, no queremos reyes, un tipo ni inca ni nada, queremos república y el gobierno es muchos, no el gobierno de uno. Entonces, ahí el claro oscuro es eso, es decir, es una discusión en la cual las dos partes tienen algo interesante para decir. Y después él mismo tuvo momentos en los cuales llegó a la gloria militar o a la gloria política, y después momentos en los cuales fue muy mal, y tiene pobres episodios en los cuales se le rebelan los soldados, o sus oficiales los meten preso y lo remiten a otro lado, es decir, tanto en 1811 como 1815 tiene episodios bastante tristes, digamos, ¿no? Para su propia persona. Pero tiene esta cosa interesante de alguien que no se rinde nunca, ¿no? Se cae, se levanta, sigue. Creo que eso la verdad que lo marcó mucho. Después, claro, había muchos personajes clave de la revolución, pero él fue muy respetado en vida, muy respetado apenas se murió, celebrado. Primero que tiene un monumento importante, ¿no? También la Plaza de Mayo en Buenos Aires. Y además después Mitre lo elige como la figura a través de la cual contar la revolución, ¿no? Cuando escribe su libro, sí. la base del Por lo tanto, es un personaje que tuvo mucho peso de siempre, ¿no? Y además, creo yo, el hecho de que él haya tenido una trayectoria tan variada geográficamente, ¿no? Es porteño, estuvo en las Misiones, en Corrientes, cuando fue a Paraguay, creó la bandera en Rosario, fue una acción fundamental en Tucumán, Salta y Jujuy, donde además es un personaje muy celebrado, ¿no? El ferrocarril de Granada, etc. Me parece que eso le da una dimensión nacional también, ¿no? Alguien que logró un impacto más allá de su porteñismo, muy fuerte en amplias áreas del país, lo cual facilita, creo yo, habría que probarlo, que se convierta en un héroe nacional tan fuerte. Bien, bueno, hasta acá sería la entrevista, te agradecemos mucho por la participación y bueno, esperamos contar con vos y también tener algún vínculo con el museo que ahora dirigís, ¿no? Ahora, establecer un vínculo entre el museo y el colegio. Estoy ahora en el museo, está vacío, lamentablemente, por esta situación estoy yo solo, pero sí, cuando quieran acá, bueno, hay mucho para hacer y la verdad que es un museo absolutamente maravilloso. Y vamos a hacer este año una muestra virtual por la situación que vivimos sobre Belgrano, justamente porque el museo tiene un patrimonio. Así que ya se los voy a mandar en su momento. Para vos, bueno, esperemos que se vaya la pandemia si no deja ir. Sí. Y empezaremos a llevarlo. Claro, empezamos a sacar turno para ir a visitarlos entonces. Sí, vale la pena, la verdad. Dale. Bueno, bueno gracias muchas gracias, Gabriel. Gracias, Gabriel, por tu tiempo. Gracias.